Buenas tardes, amigas y amigos de Radio Mujer Michoacana. Iniciamos el programa del día 30 de abril de 2019. En esta calurosa tarde hablaremos de un tema muy interesante. Buenas tardes, Armando Ábalos. Muy buenas tardes a nuestros radio oyentes. Hoy tenemos como invitada a la señora Anaí, tarotista, aquí en las cabinas de Pargando la Noticia, en los micrófonos de Pargando la Noticia. Eso va a ser una cabina, una sección de preguntas, dudas que tienen acerca del tarot. Así que quisiera darle la bienvenida a la señorita Alejandra. Buenas tardes, Alejandra. A la licenciada Ana Guadalupe. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, señor Armando, señor Miguel, señor Enrique, señor José, Alejandro. Los que nos encontramos aquí en la mesa de trabajo y iniciamos. Sí, hoy lo vamos a titular Lo cierto y la mentira del tarot. Yo quisiera preguntarles esa pregunta, señora, que hay muchas dudas, pues, de personas que dicen que no es cierto de la lectura del tarot, que sí es cierto, que hay muchas personas que pues viven de eso y que no es muy cierto todo lo que se dice del tarot. ¿Qué nos puede decir? Vaya, primero hablar que es una práctica que pertenece a la gente que conoce como prácticas esotéricas. Lo esotérico está asociado a aquello que no se conoce por medio de los sentidos ni por medio de la ciencia. Algunos dicen que son conocimientos a los que acceden gente iniciada en las tradiciones, ¿no? Y otros, como en lo que yo me eduqué, más asociado a virtudes, dones, cualidades con las que uno nace. Todos los seres humanos, mujeres y hombres, nacemos también como seres mágicos. O sea, hay una conciencia sobre la realidad que tiene base científica, pero también hay una conciencia sobre una realidad que efectivamente no tiene base científica, pero que existe, ¿no? Yo siempre le digo a la gente que esto es un manejo de energía, ¿verdad? Pero que hagan un ejercicio y es frotar sus manos, ¿no? Las palmas de sus manos, lo suficiente, y que de repente empiecen a hacer el movimiento de alejar y acercar las palmas de su mano. Y que, bueno, no se vale decir, ¿verdad? Experiméntenlo, entonces van a ver qué es lo que se mueve, ¿sí? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer, ¿no? Pero suficiente, pues no así. No, sí. Así que tome calor la mano, no es un movimiento. Entonces, usted va a experimentar qué es. Entonces, como el asunto es cierto, la pregunta es cierto o no cierto, para mí lo es, ¿no? Existe, ¿no? Es un manejo de energía que la gente lo toma como con el nombre de mancias o adivinaciones, ¿no? Y esta le dicen quiromancia, ¿verdad? Entonces, pero yo no manejo que adivinemos, perdonen ustedes. Sino como una lectura y una interpretación de símbolos que son antiquísimos, ¿no? Y que están referidos a una información o datos, representaciones simbólicas de conocimientos antiquísimos y que son universales. Por eso fue que hice esto de sacar las cartas, ¿no? ¿Quién puede creer que sí o no? Y efectivamente, señor, hay personas que se dedican a la charlatanería, ¿no? O sea, una vez a mí me invitaron a participar con unos que se dicen brujos, ¿no? Y que le dijera a la gente eso y que después se los pasara a ellos para que les hicieran limpias y todo eso y por supuesto cobrar, ¿no? Y le dije, yo no me presto a eso, yo lo hago porque me precio de que leo e interpreto estos símbolos para darle una información a las personas sobre algo que les interesa, ¿no? Perdón, ¿me puede explicar esto de dónde procede? Fíjese que esa es otra de las cosas que causan como incertidumbre, ¿no? O desconfianza. Porque la historia del tarot está como muy revuelta, llamemos, ¿no?
sostienen la mayoría que procede de conocimientos de los egipcios que ellos tenían y que estaban regidos en la creencia de que un dios que se llamaba Thoth, ¿no?, era el señor que controlaba los conocimientos del más allá, los misterios. Tiene una figura con una cara como con cuernos, ¿verdad?, como un vacuno, y el resto del cuerpo es humano, ¿no? Entonces, ellos creían que habían significados revelados por esta deidad. Estos conocimientos pasan, otra gente sostiene que fue en el norte de África, ¿no?, donde ciertos pueblos que habitaban en ese lugar tenían estos conocimientos. Otros sostienen que en el norte de Italia, otros que los gitanos. Los gitanos en sus orígenes eran los clásicos juglares, como esta carta que se llama el cero, el tonto, ¿no? Así se vestían, ¿no? Andaban con un hatillo y otras cosas de corte en corte, es cuando se tienen las primeras referencias, o sea, en reinos, ¿no? Y entonces ellos andan contando en reino qué pasa en los otros reinos, ¿no? Y hay noticias, y una de las cosas que hacen es, en los reinos, sacar unas pinturas que ellos traen y decirle a los reyes o a los que mandan en esos lugares lo que quiere decir en sus vidas las pinturas que están sacando, como jugar cartas, ¿no? Cuando la Iglesia Católica ve que eso se ha expandido por Europa, ¿no?, lo prohíben, ¿no? Y entonces esto pasa a ser rescatado así, en forma pictórica, en cartas, ¿no? Se deslinda de toda relación cristiana. Sí. Vaya. Y eso no quiere decir, esto no tiene ningún origen cristiano, para nada. Por lo mismo, por las figuras que maneja, representaron un choque con las creencias religiosas de la época en que esto empezó a tomar auge, que es por el siglo XIV, 1300 y cachos. Entonces, según yo lo apagué, perdonen. Y es la mera época feudal, ¿no es cierto? En este momento. Entonces, sí, en el punto, ¿verdad? Y bueno, cada quien lo interpreta. Conmigo van muchas personas. Yo me pongo en el Audi los domingos, ¿verdad? Sí, en la calle opuesta. Y la gente llega, reparto números y por orden me consultan. Y hay personas que llegan y me preguntan, oiga, ¿y esto es pecado? ¿No? Y yo les digo, para mí no es pecado, ¿no? Pero si para usted lo es, tome su camino, porque yo no me voy a hacer cómplice de sus pecados. Y para mí es una forma de comunicarme con Dios, porque yo sí creo en Dios, ¿verdad? Señora, sin decir nombres, si lo han visitado, si lo han consultado, personajes importantes. Sí, señor. Yo veo desde una vestida, un transexual, ¿no?, que trabaja en la prostitución en la calle, hasta gente que ocupa cargos políticos. ¿Ha tenido políticos? Obvio que no se puede decir, ¿verdad? No, pues yo no. Por eso le digo sin decir nombres. Uh-huh. Muy bien. Y por ahí pasa la gama de gente, ¿verdad? Otro cliente muy distinto que tuve fue un psiquiatra, que tampoco puedo decir, ¿verdad? Pero una gente de respeto, ¿no? Y me consultó precisamente porque quería saber referencias de los arcanos mayores del tarot. En el tarot hay arcanos mayores y arcanos menores. Los arcanos menores corresponden como a la baraja española, a los elementos, y corresponde a los conocimientos estos universales que les hablaba en un principio. Y entonces ocurrió algo muy importante en mi experiencia con ese señor, porque yo creí que me había citado para ver si yo estaba loca, ¿verdad? Alguien que me recomendó con él. Yo había visto Bikini Mil, pero sí, cuando hablábamos del nivel de conciencia, para poder practicar esto, uno necesita estar como desenfocada la conciencia de lo que es la conciencia de la realidad. Este es otro nivel de conciencia. Yo no sé si ustedes hayan leído los textos de Carlos Castaneda. No.
que empieza, pues no estaría mal, ¿verdad? Está interesante. Sería interesante leer. Él se graduó en antropología, de doctor en antropología, con los estudios que vino a hacer aquí sobre el uso de las plantas psicotrópicas entre un grupo indígena, entre los grupos indígenas aquí en México. Pero resulta que a él lo recluta un indio yaqui que era brujo y lo educa como brujo, ¿no? Ahí tiene usted un científico metido a esto. Entonces, él también, incluso ahí es toda una historia de lo que usted puede ver. Obvio, ¿verdad? Uno tiene que manejarse con ética, ¿verdad? Porque yo no puedo revelar la identidad de mis clientes, ¿sí? Entendemos. Pero todos tienen necesidad. ¿Qué significa que me consulten, no? Que quieren saber algo más allá, que en su práctica y en sus conocimientos no pueden encontrar respuestas, y aquí luego las encuentran. Licenciada Lupita, ¿tiene alguna pregunta? Armando, Anaís, mi pregunta va encaminada si en uno Quieren entrar. veo aquí cosas de alguien que ya falleció o solo también de alguien que esté vivo aún. Yo sí manejo indistintamente, de hecho manejo indistintamente, ¿no? O sea, sí, sobre seres vivos que existen, sobre personas humanas que ya partieron, y también sobre entidades que no son ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Sí, licenciada Lupita. Aquí en la oficina, bueno, aquí en la cabina, han pasado eventos. No queremos generalizar ni ponerle nombre, pero en una ocasión varios compañeros de reojo han visto a una persona, a un hombre, y cuando vuelven a voltear ya no está esta persona. Algunos visitantes, cuando están, por ejemplo, nada más 2 personas, y entonces han comentado también de que han visto una sombra pasar, y hacen el comentario de la pregunta de ¿quién más está aquí con nosotros? Nadie, solo tú y yo. Dice, no, es que pasó alguien, pasó una sombra, yo la vi. Y se levantan y van a buscar. Dice, no, efectivamente no hay nadie. En otra ocasión, yo me dirigía al baño y la puerta estaba cerrada. ¿Qué le gusta? Mi mano quedó a unos pocos centímetros de tocar la manilla del baño, cuando la manilla empezó a girar de que alguien quería abrir. Y entonces yo volteo y pregunto a las compañeras que si había alguien en el baño. Me dicen que no. Y entonces rápido agarro la manilla y le abro y no había nadie. Efectivamente, nos gustaría que nos si hay algo en esta cabina o Vaya. En la casa. Estábamos hablando de que toda casa, todo cuarto de una casa y hasta cada cama donde las personas descansan tiene organizada su energía de un determinado tipo, ¿no? Bueno, en los conocimientos ancestrales, yo buena parte de mi formación fue sobre las culturas antiguas en México, ¿no? Y entonces los maestros hablan de que todo lugar también tiene sus propios guardianes que no están encarnados, o sea que son espíritus de personas que en otros tiempos vivieron en este lugar y a veces han vivido en una construcción reciente, en esta misma construcción actual o incluso años pasados. En lo que yo practico, cuando es la explicación que doy es que los seres que son prácticamente los dueños del lugar, ¿verdad?, se están revelando a ustedes porque quieren ser atendidos, quieren que les presten atención y están dando muestras de su presencia. Y normalmente la presencia es eso, sombras, ¿no? Y así, que voltea allá, usted fija su atención y no los ve, ¿no? Pero sí vio pasar la sombra, ¿no? Otras personas lo perciben como, siento como que si aquí estuviera otra persona, pero no ven nada, pero sienten, ¿no? Entonces, sí existen, y yo creo que aquí pues están también seres que custodian este lugar y que quieren manifestarse de alguna manera. Si quieren, más adelante vemos qué es lo que quieren, ¿sí? Una preguntota. ¿Qué encuentro yo, por ejemplo, en el tarot? Le aclaro, no creo. Pero sí me gustaría que, por ejemplo, la gente que la visita, ¿qué encuentra en el tarot? O cómo saca
lo que le platica a la gente. Vaya, al leer el tarot, como le decía hace un rato, yo no estoy adivinando, sino que estoy leyendo unos símbolos e interpretándolos para quien me llegue a consultar. Entonces, digamos, el ritual es el siguiente: les entrego todo el mazo de cartas para que las barajeen, previo barajeado que hago yo, para colocar mi energía y su energía y yo poder percibir a través de las imágenes lo que la persona quiere saber. Entonces bueno, al menos en mi estilo, yo leo el tarot en diferentes sistemas, haciendo preguntas, ¿no? O haciendo tendidos. Tendidos es colocar las cartas de una determinada forma, donde cada lugar donde se colocan se llama casa, y cada casa habla o varios aspectos de la persona que está consultando. Así les contesto, ¿no? Pero es un intercambio, ¿no? Y entonces van a salir las cosas de acuerdo al interés que la persona consultante tenga y a las ganas que le ponga, ¿verdad? Perdón, ¿la puedo interrumpir tantito? Sí, claro. Mire, yo voy con usted, yo primero le cuento mis problemas, o usted primero me dice de acuerdo a la lectura del tarot. Yo decía que tengo sistema, ¿verdad? Si el cliente escoge preguntar, primero pregunta. Y si no, me dice, tíreme la pirámide, tíreme las 12 casas, y se esperan a que yo les diga lo que les salga, ¿no? En algunas ocasiones uno pregunta, porque una carta puede darle hasta 25 datos diferentes. Imagínense en términos de la teoría de las probabilidades, lo que son 78 cartas del tarot con posibilidades de 25 informaciones diferentes cada una. Y las combinaciones. Una. La otra es, colocados en cada casa, se duplica, ¿verdad?, la información de la casa con la información de las cartas. Y colocados en un tendido en relación a los demás va todo. Algunas veces uno pregunta para poder ver cuál es la respuesta más apropiada a la persona. Vaya, estaban hablando de los espíritus, ¿no? Entonces, cuando a mí en las cartas me salen cartas que están hablando de una persona fallecida, primero pregunto, ¿tiene usted una persona fallecida recientemente? Recientemente para mí es de aquí 3 años para atrás, ¿no? ¿Cuánto? 3 años. Eso es reciente, en nuestro código. Entonces, cuando me dicen que sí, pregunto quién es. Y si es un familiar muy cercano, le digo, mire, en este registro es cuando en mis cartas aparece una persona que ya partió como si estuviera viva, el significado es que quiere decirle a usted algo. Es su mamá. Sáqueme 3 cartas. Y entonces yo le digo qué es lo que su mamá le quiere decir. ¿Sí?